Hola, bienvenidos a todos ustedes. Para nosotros es un gusto y un privilegio que nos estén acompañando el día de hoy en esta entrevista tan especial. Tengo el gusto de presentarles a quienes serán nuestros ponentes el día de hoy. Hoy nos acompaña un invitado especial, el doctor Barry Poster, quien obtuvo un doctorado en matemáticas en la Universidad de Harvard y un doctorado en teología en Nuevo Testamento en la Universidad de Stellenbosch. También completó el estudio en maestría en teología en el Seminario Teológico Westminster y una licenciatura del Nuevo Testamento en la Universidad de Cambridge. Hoy también tenemos el gusto de contar con nuestro traductor, el doctor Carlos Moore, quien tiene un doctorado, una maestría en teología en lenguas bíblicas de Southwestern Baptist Theology Seminary en Fort Worth y tiene un doctorado en el seminario de Head Western Seminary, Antorch, California. Fue abogado en México y dedicó 3 años de su vida como actor en diversos programas de televisión y películas de México. Sirve como pastor en la Iglesia de Vida de Jubilee desde el 2011. También tengo el gusto de presentarles a ustedes a nuestro director académico del seminario Faith and Truth, Dani Padilla, a quien agradecemos por esta entrevista que sabemos que será de gran bendición. Muy buenas noches, gracias a Paola, gracias a todos los que se están conectando. Esperemos que este live sea de mucha edificación y bendición. Quiero agradecer al doctor y pastor Moore por aceptar ser el traductor de esta entrevista. Doctor Moore. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes, que estoy seguro que va a ser un programa de mucha bendición para todos y compartan, denle like y que sea de bendición para toda la gente que lo vea. Gracias es para mí un gusto, un honor estar con ustedes. Excelente, gracias doctor. Bien, entonces hoy vamos a presentar al doctor Barry Poiter y vamos a estar hablando sobre su libro Inerrancia y Cosmovisión. Hoy en día hay muchos argumentos en contra de la inerrancia bíblica y entonces el doctor Barry nos va a contestar con todo ese conocimiento, esa sabiduría que el Señor le ha dado, y yo sé que va a ser de mucha edificación. Bien, le damos la bienvenida al doctor Barry. Bienvenido, doctor Barry. Dr. Verne, thank you for being with us. It's a pleasure to have you. Oh, thank you for inviting me. And I want to send greetings to your audience too. Thank you. Que muchas gracias por invitarme. Es un gusto estar con ustedes y muchos saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que es un honor tenerlo. It's really an honor to have you. Thank you so much. Bien, pastor, quisiera que empezáramos con una oración, si pudiera dirigirlo usted, pastor Moore. Sí, claro. We're going to do a quick prayer, so God uses this program to be a blessing to many. Vamos a orar. Dios bendito, pedimos que tú uses esta entrevista. Gracias por la vida del doctor Verne y todo su compromiso con tu palabra, con la teología, para ayudar a la Iglesia de Cristo. Te pedimos que uses este programa para ayudarnos a ver la confiabilidad de tu palabra, Señor, y poder ser de bendición a mucha gente que llegue a este programa. Gracias por hombres de Dios que tú levantas, por todos los que están haciendo esto posible. We love you, we thank you, Lord, and thank you for the life of Dr. Verne and his commitment to your word and to serving the churches and the people of God. And we pray for your blessing. Oramos por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amen for me too. Bien, saludos a todos los que están conectando. Esperemos que este envío sea de mucha edificación. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro Inerrancia y Cosmovisión del doctor Barry Poiter. Y pues en estos tiempos que hay tantos argumentos en contra de la inerrancia bíblica, pues hoy nuestro amado doctor nos va a contestar cómo podemos refutar todos estos argumentos. Exacto. Bien, quisiéramos, por favor, si nos puede
hablar un poco de su ministerio y su familia, Dr. Byrne. Yes, Dr. Verne, before starting with the questions, can you share a little bit about your ministry and what you do so the audience can get to know you and also acquire your books? Well, before I forget, there is a website if you want books. Antes de que se me olvide, hay un website si quieren adquirir mis libros. Excelente, excelente. Si lo puede, para poder lo puede mostrar. It's frame-poitras.org, I think you know. Sorry, the name, what is it? Frame and then hyphen and poitras.org. Verne, and then Verne, guión, y su apellido Poitres.org. No, frame. Frame. Frame and then hyphen. John Frame is a good friend. Okay. We share it. So frame-poitras. Okay, very good. Okay, es frame poitres.org. Pero vamos a buscarlo y ahorita quizá lo vamos a pegar aquí para los que quieran visitar al final del programa. And almost all my books are available for free download, but of course, only in English. Wow, y lo maravilloso es que casi todos sus libros están gratuitos para poder bajarlos gratuitamente, pero la mayoría están en inglés. Wow, qué bendición. What a blessing. Thank you. Van a poder ver. So can you share with us about your ministry, what you do, so people can get to know you? So I teach New Testament at Westminster Theological Seminary in Philadelphia. Enseño Nuevo Testamento en el Seminario Teológico de Westminster. This is my 50th year of doing it. Amazing. Este es el 50º año, 50 años enseñando en la escuela. What a blessing. Qué bendición. Well, the Lord has, it's a blessing that God has given that I've been able to teach that long. Es una bendición que el Señor me ha permitido ser capaz de enseñar por tantos años, 5 décadas. Amén, así es. Amén. And the Lord has also allowed me to teach now and then courses actually in Old Testament and in systematic theology and in apologetics. Y el Señor me ha permitido también en ciertas ocasiones enseñar diversas materias como Antiguo Testamento, apologética y teología sistemática. Yeah, but the main thing I do is New Testament. Pero mi especialidad es el Nuevo Testamento. Yeah, and let's see, I've been a Christian since I was 9 years old. He sido un cristiano desde que tenía 9 años de edad. I made a commitment to Christ at a church camp. Y me comprometí con Jesucristo de seguirle en un campamento de la iglesia. And looking back, I may have been a Christian before that, but there was still a watershed commitment. Dice que viendo hacia atrás, quizá ya tenía una idea, probablemente por sus padres, de ser cristiano, pero fue un compromiso que él recuerda a la edad de 9 años en ese campamento. Excelente. That's great, wonderful. Thank you. Yeah. ¿Quiere que empecemos con la primera pregunta, hermano? ¿O? Sí, vamos a empezar, como son varias preguntas y pues para poder aprovechar, vamos a empezar con las preguntas. ¿Quiere usted hacerla en español y yo la hago en inglés? ¿O? Sí, está bien. Perfecto, gracias. Bien, la primera pregunta que le queremos hacer al Dr. Byrne es, ¿qué es la inerrancia bíblica y qué lo motivó a escribir este libro? So the first question is, can you help us define what is biblical inerrancy and what was your motivation to write this book? Well, biblical inerrancy means that the Bible is wholly truthful and trustworthy. Significa la inerrancia bíblica significa que la Biblia es verdadera, es digna de confianza. In all that it affirms. Y sin errores en todo lo que afirma. And I wrote the book in the y escribí el libro
in the wake of a controversy En medio de una gran controversia that took place partly at Westminster Seminary. One of the faculty had drifted. que tomó lugar his que tomó lugar en la universidad, en el seminario de Westminster, con uno de los profesores del staff de este seminario. He has since resigned. Y renunció. But when I listen carefully, trying to Cuando understand, escucho con cuidado, I thought that one of the influences was broader assumptions about the whole nature of the world. y me di cuenta que había cosas que se asumen ampliamente about the nature of the word, you say? Word of God? World, yeah. The nature world, of del the mundo, world. the world, yes. Sí, que se asumen acerca del mundo. I mean, take, for example, the account in Exodus of God speaking to the people of Israel from Mount Sinai. Por ejemplo, si tomamos en cuenta cuando Dios habla en el monte Sinaí al pueblo de Israel, I mean, that's in Exodus 19. eso se encuentra en Éxodo 19. And actually, then Exodus 20 has the Ten Commandments, which is the content of what God spoke. Y en Éxodo 20 vemos los 10 mandamientos, que es el contenido de lo que habló Dios. But many people nowadays do not believe that miracles are possible. Pero vivimos en una época en la que muchos dudan de la posibilidad de que los milagros sucedan. So that is a worldview question. Does God exist? And can he, whenever he wishes, do miracles outside the normal course of esa es una pregunta que es marcada por la cosmovisión, las influencias que determinan la cosmovisión de las personas, de saber si existe Dios, y si existe Dios, si Él es capaz de revelarse y de actuar de formas sobrenaturales, irrumpiendo en las leyes de la naturaleza que Él creó para revelarse. You can see how important it is if we take the case of the resurrection of Christ from the dead. Y nos podemos poner a pensar qué tan importante es creer que Dios es capaz de hacer ese tipo de cosas cuando vemos la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. The Bible clearly indicates that God is a God who rules everything for his own personal purposes. La Biblia muestra claramente de que Dios es un Dios que reina y que Él está en control de las cosas para sus propósitos perfectos. So it makes perfect sense that God would do something exceptional with Christ and his resurrection. Así que si existe un Dios y un Dios que nos creó para relacionarnos con Él, tiene perfecto sentido lógico entender de que Él puede irrumpir en el mundo que Él ha creado, en el universo que Él ha creado y revelarse a nosotros. But if you believe that the world is ruled by impersonal mechanical laws, pero si crees que el mundo es plenamente materialista, gobernado solamente por leyes impersonales materiales, then you would say miracles are impossible. Entonces vas a tener una cosmovisión de dudar de todo y decir yo no creo en los milagros son imposibles. But you see, the whole Christian faith is really at stake in that debate, because it's essential that we understand that Christ did in fact raise from the dead, and that's one of the reasons why we trust in him. Y es una pregunta de suma importancia para el cristiano porque creemos que Dios se ha revelado y que eso es de suma importancia para conocerlo y creemos que Jesucristo realmente resucitó, venció la muerte y en eso está basada toda nuestra fe como cristianos. So this is a clear case where worldview, that is assumptions about the whole nature of the world and who God is. Esto es un caso clave de cómo nuestra cosmovisión del mundo puede afectar tremendamente la postura que tenemos.
it has a decisive effect on the Christian faith itself. Tiene un efecto decisivo, determinante en la esencia misma de nuestra fe cristiana, la postura que tenemos, nuestra cosmovisión en cuanto a esto. And if I'm communicating the gospel to somebody who si estoy doesn't believe in miracles, Y si estoy comunicando el evangelio de Cristo a una persona que no cree en los milagros, then that's one of the issues I will take up. I will say, God can do anything he wants. y eso es algo que que como cristianos podemos afirmar y decir, si existe un Dios, Él es capaz de hacer todo lo que se propone y lo que quiera. Amén. Amén, así es. Bien. La segunda pregunta que le quiero hacer es, cuando se habla de inerrancia bíblica, se piensa que es más académico. Entonces la pregunta es, ¿el tema de la inerrancia bíblica es académico o pastoral y por qué? Yes, when we talk about biblical inerrancy, sometimes we think more on the work of academics or seminary professors or academics debating, but would you say it's an issue that is more academic or that is deeply pastoral, practical for the believers and the church also, that needs to be addressed in a pastoral way as well? And why it is both. So? Yeah, it is both. Es ambas cosas, tanto es académico como pastoral. Mm-hmm. Obviously, the academic world is more intellectual. They ask probing questions. Obviamente el mundo académico es más intelectual, tratando de descubrir y ir a través de las preguntas, cuestionándose cosas. Mm-hmm. You'll find places in the Bible that they question. Si encuentran lugares en la escritura, pasajes que la academia evalúa o cuestiona o analiza críticamente. But my illustration from the resurrection of Christ shows that this is deeply pastoral as well. Pero lo que afirmé hace un momento sobre la resurrección de Jesucristo es algo que es profundamente pastoral y práctico para los cristianos en todo el mundo. And it's evangelistically relevant. Es relevante, es una pregunta evangelística que tiene relevancia evangelística. As I indicated, you will find people who think that modern science shows that miracles don't happen. Y como mencioné hace rato, vas a encontrar personas en nuestra época moderna que empiezan a dudar, cuestionar de todo y que critican o dudan de que los milagros, creyendo que los milagros no pueden ser posibles. So this is practical for our witness to Christ. Y es un tema sumamente práctico el saber que la Biblia es digna de confianza o como la resurrección de Cristo en nuestra tarea evangelística de ser testigos de Jesús. And I think in addition, every believer needs to have confidence spiritually that the Bible can be trusted. Y creo que todo cristiano debe tener una confianza absoluta de saber, una convicción de saber que la palabra de Dios puede ser confiada, que podemos confiar en ella. Así es. Thank you. Es muy importante, especialmente cuando se hace evangelismo, porque hay sectas, otras religiones que pueden atacar nuestra fe y tenemos que estar preparados, como dice Pedro, para presentar defensa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, al conocer más sobre cómo defender la inerrancia bíblica, pues vamos a estar preparados, ¿no? No nos van a poner en duda nuestra fe. Uh-huh. Así es. Excelente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿por qué considera que el debate sobre la inerrancia sigue siendo relevante hoy? Knowing the way the debates of today's world about this topic, why do you think it's still you sort of answer a lot of this, but that you consider that is very relevant still today to defend inerrancy, or what do you consider this debate it's very relevant for us today? Well, again, to say
because it's important that believers trust the Word of God, which the Bible is. Nuevamente, porque es importantísimo que los creyentes confíen en la palabra de Dios y que la Biblia es la palabra de Dios, porque eso es lo que es. And I don't want to minimize the struggles that people have, believers and unbelievers alike. Y no quisiera minimizar los retos, las luchas, las dudas que el mundo puede tener acerca de la fe cristiana, acerca de la Biblia, o inclusive los mismos creyentes. And being a pastor involves standing with people in their struggles. Y ser un pastor significa estar con las personas en medio de sus luchas, en medio de sus dudas. No ignorarlas, sino estar con ellos. Uh-huh. If you boil it all down, this conflict has been with us ever since Satan attacked the Word of God in Genesis 3. Pero si realmente podemos pensar en la época moderna, el iluminismo, pero el posmodernismo, pero en realidad dice el hermano, este debate ha estado con nosotros desde el principio, desde el libro de Génesis, donde Satanás pone en duda la palabra de Dios con Eva. He endeavored to tear down Adam and Eve's confidence in what God had said. Y la estrategia, la meta de Satanás era tratar de diluir la confianza que Adán y Eva tenían en lo que Dios había dicho. And his strategy has not changed. Y su estrategia del diablo desde ese entonces no ha cambiado. Así es. You can see in the New Testament, for instance, that the apostles have to deal with false teachers and false prophets who are breeding confusion. Vemos en el Nuevo Testamento constantemente que los apóstoles tuvieron que lidiar con diversos falsos doctrinas, falsos maestros que surgían. Yeah. Gracias, thank you. Mm-hmm. Excelente. Bien, acá hay otra pregunta importante acerca de la cosmovisión. ¿Qué papel juega la cosmovisión en la manera en que una persona entiende la Biblia? Yes, the next question is, what role does worldview play in how a person understands the Bible? I think you already touched a little bit of this, or maybe you can share about how people come to, which worldviews affects us, or how they are shaped. Yes. Yeah, well, there are many effects. Hay muchos efectos de la cosmovisión que tenemos. But let's go back to the area of miracles. Pero vayamos otra vez al área de los milagros. The record in the Gospels is Jesus worked many miracles. Lo que los evangelios dan testimonios es que Jesucristo hizo muchos milagros. He healed people miraculously. Sanó gente milagrosamente. He stilled a storm. Él calmó inclusive las fuerzas de la naturaleza, la tormenta. He cast out demons. Echó fuera espíritus inmundos, demonios. And the climactic miracle was his own resurrection from the dead. Y el milagro climático de su ministerio fue vencer la muerte, resucitar de entre los muertos. But if you go to a person who doesn't believe in miracles, he has to re-explain all that. Pero si vamos con una persona que no cree en los milagros, algún agnóstico, ateo, tienes que explicar todo desde el principio cuidadosamente para que puedan entender nuestra cosmovisión. And in the last 200-300 years, there have been very smart people in the Western world who've tried to do it. Y en los últimos 200, 300 años ha habido gente muy inteligente desde Europa, Estados Unidos, en el mundo, con el iluminismo, que ha tratado de retar la credibilidad de la Biblia, de poner en duda la confiabilidad. So as a Christian believer, you have to recognize that there is out there in the world a lot of destructive material that's trying to tear down the confidence in the Bible. Así que como creyentes tenemos que reconocer que allá afuera, en los libros seculares, en el internet, hay gente que está tratando de destruir la confiabilidad en la palabra de Dios y en la fe cristiana.
Y bueno, tenemos que estar conscientes de eso, que está al alcance, a veces está en nuestros hijos, ¿no? But if you ask one of these people, why do you think miracles don't happen? Pero si le preguntamos sinceramente a una de estas personas agnósticas, ¿por qué es que dudas de la posibilidad de que existan, de que puedan existir milagros? They don't have a good answer. La realidad es que no tienen una pregunta, una respuesta satisfactoria, no tienen una buena respuesta. They might appeal to science, Quizá quieren apelar a la ciencia, but science is about studying the regularities which God has put in place. pero la ciencia no es otra cosa más que estudiar las cosas, los fenómenos naturales y regulares que suceden normalmente que Dios puso en el orden de la creación. God is showing his faithfulness by causing the regularity of the seasons, for example. Dios muestra su fidelidad y su cuidado sobre nosotros como humanos al crear las estaciones, por ejemplo, los distintos tiempos de estaciones del año. Now he uses means, he uses secondary causes, Dios usa medios y causas secundarias, but he's not imprisoned by them. pero Dios no está sujeto o limitado o restringido por las propias leyes que Él estableció para regir el universo. So anytime he wants, he may act exceptionally. Así que Dios, porque es Dios y es todopoderoso, cuando Él le place, como Dios soberano, Él puede actuar como quiera, irrumpir en las leyes que Él mismo estableció y obrar milagros. So the real issue actually is that they don't understand the biblical view of who God is. El corazón del asunto es que no han entendido realmente quién es Dios. Well, let's leave it at that. Ahí lo podemos dejar por ahora. Excelente. Bien, la pregunta que le quiero hacer ahora creo que es una de las más importantes, y es como, al igual que al comienzo de la creación, Satanás, como usted lo mencionó hace poco, atacó y puso en duda a Dios, pues ahora en este contexto actual también está siendo atacada la verdad del Génesis. Y la pregunta es esta, ¿no? En estos últimos tiempos la verdad del Génesis ha sido atacada diciendo que es una metáfora y no un relato histórico. ¿Se puede entonces crear un diálogo entre la inerrancia bíblica y la ciencia contemporánea? Okay, the following question is, you mentioned, Dr. Verne, that Satan, since the beginning, has tried to put on us doubt about the Word of God. And in recent times, the truth of Genesis has been attacked by many fronts. So claiming that it's just a metaphor and not a historical account, or maybe we need to understand the biblical genre it is, but or how it's interacting with the stories of the time. But can a dialogue be created between biblical inerrancy and scientific knowledge? Yes. Sí, sí, se puede crear un diálogo entre la inerrancia bíblica y el conocimiento bíblico. Now, it's important, once again, that we have the worldview that the Bible sets forth. Pero algo muy importante es que que veamos la Biblia a través de la cosmovisión que los autores bíblicos inspirados por Dios tenían cuando escribieron el Génesis. And the Bible teaches that the Bible itself is God's own verbal speech to us. Sí, la Biblia deja muy claro que el concepto que tiene de sí misma es que es la boca de Dios hablando, la palabra de Dios para nosotros. So it's completely trustworthy. Y que es completamente digna de nuestra confianza. The Bible also teaches that God rules the whole universe by his commands. Y la Biblia dice también que Dios reina sobre todo el universo que Él ha creado. Hebrews 1:3, the Son rules the universe by his word of power. En Hebreos 1:3 dice que el Hijo gobierna sobre el universo mediante su palabra de poder.
And Psalm 33 says, by the word of the Lord the heavens were made. El Salmo 33 dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Now, so God's word rules the universe. Así que lo que Dios gobierna el universo a través de sus órdenes, su palabra. Now, because there's one God and he's in harmony with himself, there is no conflict between the Bible and what happens in the world. Y puesto de que hay un solo Dios que creó el mundo y gobierna el mundo, no tiene que haber un conflicto entre ese Dios y lo que Él ha dicho y las leyes que Él ha establecido, que son las que explora la comunidad científica. People have claimed to find contradictions for thousands of years. Sí, la gente puede reclamar de que encuentra contradicciones aquí o allá por muchos años. And believers have, over those centuries, answered the questions and the challenges that come up. Y a través de todos estos siglos, cada vez que ha habido un filósofo, un pensador agnóstico que confronta la palabra de Dios, Dios ha levantado también creyentes, hombres de Dios, inteligentes, sabios, que han respondido a cada una de esas objeciones y hasta el día de hoy esto continúa. So there are resources beyond the Bible to help us to see the harmony. Así que hay recursos fuera de la Biblia, porque es nosotros estudiando las leyes de la ciencia y la escritura en su contexto, que podemos adquirir estos recursos para poder equiparnos, para dar respuestas inteligentes a este tipo de retos que recibimos de los que no creen. But you have to see that human interpretation of the Bible and human interpretation of what's evidence in the world, those interpretations are fallible. Pero el corazón del asunto es de que hay personas que interpretan la Biblia de cierta forma y personas que interpretan el mundo o las leyes de la ciencia en cierta forma. Y ahí es donde entran los conflictos, que son interpretaciones de la escritura o del mundo, del universo, que entran en conflicto. So on the one hand, people can misinterpret the Bible. Que por un lado podemos caer en el error de malinterpretar la Biblia o la intención de un pasaje bíblico. And on the other side, they can misinterpret the evidence that's out there, data in the world. Y por el otro lado existe el peligro de también malinterpretar la información o las observaciones del mundo que hacemos. De los dos lados pueden haber malinterpretaciones. Let me start with the evidence out in the world. Quisiera empezar con la evidencia del mundo. And because a lot of reckoning out in the world assumes that everything has been going as it always has, back to the very beginning. Porque mucho de las posturas que existen en el mundo es de que todo siempre ha sido igual en base a lo que observamos ahora, que así fue exactamente igual desde el inicio. There's even a word for it, uniformitarianism. Y hay una palabra para eso, ¿cómo se dice en español eso? Uniform, que todo es uniforme, la postura de que todo ha sido, es igual de como siempre ha sido. ¿Perdón? ¿Uniformalismo? ¿Uniformalismo podría ser? Yo lo conozco en inglés, la palabra. Sí. Okay. Yes, thank you. Yes. Okay. Bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Sorry, but you were continuing, right? Or Yes. You can see. Yeah, I want to say God can do something special at the beginning, the 6 days of creation. He isn't trapped by the current regularities of the way he's ruling now. Dice que Dios puede hacer lo que le place porque es Dios y en los primeros 6 días de la creación Él puede hacer lo que Dios quisiera hacer y Él no está atrapado por las leyes de observables actuales.
Now, I don't know exactly how God did it during those 6 days. Sí, ahora, nosotros no sabemos con exactitud cómo exactamente Dios creó el mundo y sabemos que hay posturas en cuanto a eso, pero en 6 días. I'm confident that he gives us a true account in Genesis 1. Pero podemos estar confiables de que Dios nos ha dado una información verdadera en Génesis capítulo 1. But I wasn't there. Pero nosotros no estábamos presentes allí. And my scientist friends were not there either. Y mis amigos científicos tampoco estuvieron allí presentes al inicio de la creación del universo. So I think that's actually a big assumption that is often made that we ought to question. Y creo que usualmente es algo que se asume de que tenemos que cuestionar. Let's take an example, the creation of Adam and Eve. Tomemos, por ejemplo, la creación de Adán y de Eva. The Bible is quite specific about some of the details, not all, some of the details in Genesis 2. La Biblia da muchos detalles específicos sobre la creación de la humanidad en Génesis 1 y en Génesis 2. Well, we know that every human being now comes from his mother's womb. Sabemos actualmente, ¿verdad?, que todos los seres humanos vienen del vientre de la madre de cada ser humano. Does that mean that God had to do it the same way with Adam and Eve? Eso no significa que Dios tenía que haber hecho que lo tenía que haber hecho así con Adán y Eva. And the answer is no, absolutely not. No, Dios no tuvo que hacer eso de que Adán y Eva tuvieran una madre. And because they're the first two human beings, y porque la Biblia nos dice que son los primeros dos seres humanos. So it actually makes sense that God did something special. Entonces tiene sentido y es lógico pensar de que tuvo que tener un comienzo la vida y que Dios hizo algo especial con ellos. And the scientists would say, but I never see that going on today. Y los científicos pueden decir, bueno, pero nunca podemos ver eso actualmente, que de la nada surja una persona que no nazca de una madre. Of course you don't, because God only needed to do it once. Y lo que nuestro hermano dice, pues claro que no, Dios solamente tiene que haberlo hecho una vez, creado la vida, empezar la vida de la nada, porque por eso es Dios. Similarly, the virgin conception of Jesus is unique. Y es algo similar a la concepción virginal de Jesucristo, que sin estar con un hombre concibió, es algo único. And it fits with the uniqueness of who he is, both man and God. Y tiene sentido con la forma única de quién es Dios y de quién es Jesucristo, la forma que tenía que venir a este mundo. Well, those examples show you that we can't go along with the thinking of the world. The Bible has its own way of thinking. Y esto muestra que no necesariamente tenemos que seguir la forma estructurada de pensar del mundo que no cree en Dios, porque la Biblia tiene una forma por sí, una forma propia de revelar lo que Dios ha hecho. And it starts with the principle that God is the infinite personal ruler. Y comienza con el principio de que Dios es el rey infinito que creó el universo. And he has personal purposes, which means sometimes he does striking, unusual things. Y puesto que tiene propósitos particulares, él puede hacer lo que él quiera para irrumpir y hacer su voluntad en el universo que él creó. So we call them miracles. Así que a eso le llamamos nosotros, esas intervenciones de Dios las llamamos milagros. Well, that's just an example of the way in which I think a Christian believer should work differently. Es solamente un ejemplo y un diálogo de ver cómo el creyente piensa diferente a una persona agnóstica entrenada por el mundo. So looking at science, questioning some of the typical assumptions that are made.
Sí, la ciencia tiende a cuestionar las cosas que se asumen y dudar de todo, ¿no? And looking at the Bible and sometimes questioning assumptions that are made that the Bible has to be just like any other ancient book. Sí, y porque hay un acercamiento de dudar de Dios y de los milagros, pues se acercan estos pensadores a la Biblia pensando que es como cualquier otro libro de la antigüedad, como una simple literatura antigua, porque parten de una presuposición de dudar de Dios. And the Bible itself testifies that it isn't just like any other ancient book. Y la Biblia muchas veces testifica de sí misma que no es como cualquier otro libro antiguo. It was spoken by or written by men, but they were carried along by the Holy Spirit. Por supuesto que fue escrita por hombres, pero la escritura es muy clara que fueron hombres guiados por la influencia, la guía del Espíritu de Dios. So it's a mistake to say Isaiah was just a man and he could not, therefore, have predicted the crucifixion of Christ 700 years beforehand. Así que sería un error ir a Isaías 53, que narra la crucifixión de Cristo con unos detalles asombrosos 700 años antes de que sucediera y decir, bueno, Isaías era solo un hombre. Es imposible que un hombre pueda anticipar lo que va a suceder 7 siglos después. And many of you will recognize I'm talking about Isaiah 53, which is a remarkable prediction of Christ's suffering and death. Y estoy hablando de Isaías 53, que es una asombrosa profecía precisa anunciando lo que sucedería con Jesús como el siervo sufriente. And if Isaiah is a human being and he's just making things up out of his own mind, of course, he can't do that. Claro, y si Isaías es solo un ser humano y estuviera sacando cosas, inventándola de su mente, pues obviamente en esa presuposición del mundo van a decir es imposible que haya anticipado esto. But Isaiah, the book of Isaiah itself testifies that he's not just another human being, but he was given a vision and words from God. Pero Isaías 53, Isaías, el profeta, es muy claro que no solamente es un hombre hablando por hablar lo que se le ocurre en su mente, sino que está transmitiendo las palabras mismas que Dios le está dando para entregar a su pueblo. So I hope you can see a good deal of the problem arises because people bring to scientific area and they bring to the Bible assumptions that are out of line with the Bible. Entonces el asunto es de que cuando vienen personas que dudan de Dios, que dudan de la Escritura y traen sus presuposiciones, prejuicios, su cosmovisión, pues obviamente van a dudar de todo y no van a creer lo que Dios ha revelado y va eso causar todo tipo de problemas. And so I would encourage all of us to start at the right end of the problem. Start with acknowledging that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Así que mi consejo, después de muchos años de pensar y seguir al Señor, dice el hermano, es que comencemos con el pie derecho, sobre todo como creyentes, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, creyendo que Dios ha hablado y que el principio de la sabiduría es respetar y creer en el Señor, el temor de Dios. Now that doesn't mean that every intellectual problem will be easy. Eso no significa que los retos, los problemas intelectuales que genuinamente pueden surgir van a ser fáciles o inmediatos para resolver. But one of the things God wants us to learn is patience. Pero una de las cosas que Dios quiere que aprendamos en la Biblia, que es muy claro, es que aprendamos a ser pacientes. Yeah, once I say, you say, oh, that's a gift of the Holy Spirit. Y dices, bueno, eso es un don del Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo. And what about humility? Dice, ¿qué tal la humildad? And when God gives us problems and he gives us trials, he gives those as our Heavenly Father. Y cuando Dios permite que pasemos por pruebas y por tribulaciones, sorry, can you repeat the last? He gives us
trials as our Heavenly Father. Ok, Dios nos da pruebas así como un Padre celestial. Hebrews 12 talks about the fact that if we're children, we're going to be disciplined by Him. Y el libro de Hebreos capítulo 12 habla de eso, de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de que Dios nos va a disciplinar si somos sus hijos y probar. And so intellectual trials can be an occasion for working in us patience and humility. Así que cuando enfrentamos retos y dudas en nuestra fe, retos intelectuales, es un momento para depender de Dios, para buscar de Dios, para ser pacientes en ver las piezas y en resolver los problemas o tratar de entenderlos con paciencia, dependiendo de Dios. I think there are some people who oppose, in their own minds, they think that the mind is opposed to this Holy Spirit. Hay algunas personas que creen que la mente, el pensar, el razonar se opone al Espíritu Santo o a la obra del Espíritu Santo. So they think it's spiritual to turn off your mind and not to think about the Bible. Sí, no, lo que nuestro hermano está diciendo no es que pensemos que para ser espirituales tienes que apagar tu mente y dejar tu cerebro en la puerta y solamente fideísmo, solamente creer sin pensar. Yeah, but that's a mistake. Eso es un extremo también, ese es un error también, porque Dios quiere que tengamos una fe razonada. It is God, the Father, the Son, and the Holy Spirit as well, who created your mind. Es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quien creó tu mente. What is opposed to God is not your mind as created, but your mind as sinful and rebellious. Lo que se opone no es tu mente, que la mente que Dios creó en ti, sino cuando eres rebelde. When you become rebellious, you say, when we become rebellious. Yeah, sinful and rebellious. Cuando permitimos en nuestra mente pecado o rebeldía. And Romans 12:2. Y Romanos 12:2. It shows the solution: be transformed by the renewal of your mind. Nos da una solución, dice, sean transformados por la renovación de su mente, de su entendimiento, no se amolden a la forma de pensar del mundo. To have the mind of Christ, to use the language of 1 Corinthians 2. Usando el lenguaje de 1 Corintios 2, tenemos que tener la mente de Cristo si somos hijos de Dios. Well, let's go on. Adelante, thank you. Vamos a la siguiente pregunta. Excelente, ha sido muy buena explicación. Solo para terminar y añadir lo que dice un texto bíblico sobre lo que hace Dios cuando dice que así como el niño es formado en el vientre de su madre, así el hombre no puede entender las cosas que Dios hace, ¿no? Es un texto que nos hace ver lo que no vamos a poder entender en nuestra mente. Así es. Bien. ¿Qué peligros existen en una comprensión extrema o mal enfocada de la inerrancia? What dangers do you find in an extreme or misguided understanding of inerrancy? I don't know if the question was clear or... Well, there can be distortions. Puede haber distorsiones. Misunderstandings in two directions. Malentendidos en dos direcciones. One is in the direction of expecting, because God is infinite, that He will give you an infinitely precise description. Uno es tener una expectativa errada de pensar que Dios te va a dar un conocimiento o una descripción extremadamente clara y sin lugar a poder tener cualquier tipo de duda, es lo que entiendo que está diciendo. So people can be disappointed when they find that the narratives, for instance, in the Gospels, omit
certain details that are contained in a parallel passage. Ya, entonces hay personas que se pueden sentir decepcionadas porque tienen una expectativa irrealista, que no es real, irreal, de cómo, por ejemplo, los autores de los evangelios debían haber narrado la historia, porque los evangelios narran desde distintas perspectivas cuando no encuentran un detalle que encuentran en otro evangelio, por ejemplo. But inerrancy does not mean infinite precision. La inerrancia significa que Dios ha hablado la verdad, no significa que hay una precisión extrema en todos los detalles. It means without error Significa sin error, or wholly truthful. o que está diciendo la verdad. And I can truthfully, if somebody asks about you and I know you something about, I can say something truthful without knowing everything. Si yo hablo de cualquiera de ustedes o de ti con alguna persona y yo te conozco, puedo decir algo verdadero de ti y no necesariamente algo exhaustivo de todo lo que conozco de ti. And that's what God gives us in the Bible. Y eso es lo que Dios nos da en los distintos libros de la Escritura. He is infinitely wise and he knows what's best to give us. Él es infinitamente sabio y Él sabe qué es lo que quiso comunicar y qué es lo mejor que comunicó, por supuesto, a la audiencia original y a nosotros en esos escritos. So he does not give us the full infinite contents of his mind. Así que Dios nunca nos da el contenido infinito de lo que piensa o de todo lo que Dios sabe. But what he does give us is wholly truthful, as I've said before. Pero la verdad que nos da, la información que Dios nos da es verdadera. Now, let me give you one example. Permítame darles un ejemplo. Matthew 20, 29 to 34. Mateo 20, 29 al 34. It's a story of Jesus healing two blind men near Jericho. Es una historia de Jesucristo sanando a dos hombres ciegos cerca de Jericó. Now, in Mark, the parallel passage only mentions one blind man. Ahora, cuando vamos al Evangelio de Marcos, la misma historia que está narrando paralela, nos llevamos la sorpresa que solamente hay un ciego que es sanado, no dos. Yes, so somebody says, well, that's an error. One of them must be wrong. Entonces alguien sumamente crítico puede decir, míralo, ahí hay un error de la Biblia porque no se pone de acuerdo. Uno dijo que fueron dos, otro que fue uno. But they're both right. Pero ambos dicen la verdad, ambos son correctos. If there were two blind men, then there was at least one. Porque si había dos ciegos que fueron sanados, por lo menos había uno que fue sanado de los dos fueron sanados. Mark does not say there was only one. Marcos nunca dice que solamente había uno, solamente se enfoca en uno de los que fue sanado. That would make it into a contradiction. Si hubiera dicho Marcos solamente uno fue sanado y el otro evangelio diría que dos, eso sería una contradicción. But for whatever reason, he focuses on one to make the point about what Jesus did. Pero por sus propósitos editoriales y teológicos al escribir el libro, lo único que quería era enfocarse en que Jesucristo sanó a un ciego para sus propósitos. Now that's the one kind of error of trying to force artificial precision on the Bible. Ese es uno de los errores que se cometen en ocasiones de tratar de forzar precisión de información en ciertos pasajes de la Biblia que no necesitan darse. The opposite error is to say only the main point is trustworthy. El otro error opuesto es decir, solamente el punto principal es digno de confianza. Well, only the main point is the main point. That's trivial. Bueno, eso es algo muy trivial de decir solo el punto principal es el punto importante. But whatever is affirmed, directly or by implication, is something we ought to receive with trust. Porque lo que la Biblia afirma es algo que debe ser recibido confiando en que lo que la Biblia nos dice es correcto. Let me give you an illustration of that. Permítame
proveer una ilustración sobre esto. As somebody says, well, the point of Genesis 1 is that God created everything. Bueno, dice, el punto de Génesis 1 es que Dios lo creó todo. Well, that's right. That is the main point. Bueno, eso es verdad, ese es el punto principal. But is that the only thing that we ought to believe on the basis of Genesis 1? Pero la pregunta es, ¿eso lo único que tenemos que creer sobre Génesis 1? No, we ought to believe everything that it affirms, including what details it has. Bueno, no, creemos que tenemos que creer que lo que la Biblia dice es verdad, incluyendo los otros puntos. Okay, so I'll leave it at that. Thank you. Excelente. Hablando sobre los textos que fundamentan la inerrancia, ¿qué texto bíblico considera clave para fundamentar la doctrina de la inerrancia? What biblical text do you consider key to supporting the doctrine of inerrancy? Right. Well, I'm not particularly innovative here. Many people have pointed to these texts. Sí, esto no es una innovación mía, esto es algo bien sabido y que muchos han apuntado a estos textos bíblicos. Yeah, 2 Timothy 3:16 and 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Scripture is breathed out by God. Toda la escritura es inspirada o soplada de la boca de Dios. 2 Peter 1:21. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. That the prophets were carried along by the Holy Spirit and spoke the word of God. Que los profetas fueron guiados, no hablaron por su propia cuenta, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. 2 Peter 3:16. Segunda de Pedro 3, 16. In that verse, Peter affirms that the Apostle Paul's writings are scripture along with the Old Testament. Y allí el apóstol Pedro afirma que los escritos de Pablo tienen la categoría de ser llamados escritura junto con todos los otros textos que habían sido recibidos como palabra de Dios. And then if you're a follower of Christ, surely Jesus' own testimony is paramount. Y si eres un seguidor de Jesucristo, el testimonio mismo de Cristo es de vital importancia. Matthew 5:17-20. Mateo 5, 17 al 20. Says, I've not come to abolish the law and the prophets, but to fulfill them. Dice, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para darles cumplimiento. Matthew 19:4-5. Matthew. Matthew 19:4-5. Mateo 19, 4 al 6. Where Jesus quotes from the Old Testament and says claims that it's what God said. Sí, Jesús cita Génesis 2:24 diciendo que eso es lo que Dios dijo. In John 10:35. En Juan 10:35. That's where Jesus says scripture cannot be broken. Jesús dice que la escritura no puede ser quebrantada. Well, we could go on. Y así podemos citar muchos pasajes. There are very good and fuller books that discuss. Hay muchos libros muy buenos y muy completos o de teología sistemática que hablan sobre esta categoría, sobre este tema de la base bíblica para la inerrancia. But I have one more passage to point to, Psalm 119. Y tengo un pasaje más que apuntar, que es Salmo 119. That's 176 verses about the Word of God. Tiene 166 o 169 versículos sobre la palabra de Dios. It's the longest chapter in the whole Bible. Es el capítulo más largo de toda la Biblia, Salmo 119. It shows a devotion to the Word of God.
y muestra una devoción a la ley de Dios, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. and it's a respect for it. It's dealing with the heart level of what a response is like. Una respuesta profunda del corazón humano hacia Dios y a lo que Dios ha dicho. And so actually that is, I think, personally valuable, as well as directly testifying to the authority of God's word. Es muy valioso contemplar las verdades de ese Salmo 119 y sobre la confianza que el salmista tenía en la palabra de Dios. Okay. Así es. Bien, en cuanto a la predicación, la consejería y la apologética, ¿qué impacto tiene la inerrancia? What impact should made inerrancy or should have on preaching, counseling, and apologetics? Yeah. It should have a massive impact on all three. En estos tres debe tener un impacto masivo, total. I think it's worthwhile to say two things. One is that if we don't trust the Bible, we've got no firm foundation in any of those areas. Tenemos que ser muy claros en esto, que si no podemos confiar en la Biblia, no tenemos ningún fundamento para predicar la verdad de la Escritura o para aconsejar con la Escritura o defenderla. At the end of the Sermon on the Mount, Jesus has this parable about the two builders. Al final de su Sermón del Monte, Jesús cuenta una historia, una parábola sobre dos personas que construyeron su casa. And one builds his house on the rock. Una la construyó sobre la roca y el otro sobre la arena. And then the flood comes and destroys the one on the sand. Y cuando vino las aguas y la tormenta, la casa que estaba sobre la arena colapsó y fue grande su ruina. And Jesus' explanation is that the person who listens to his word and keeps it is like that's building on the rock. Y la aplicación de Jesucristo es de que cualquiera que escucha sus palabras y las hace creyendo en la verdad de su palabra, será como una persona que edifica su casa, su vida sobre una roca firme. Now, his immediate reference is to his own teaching on the Sermon on the Mount. Sí, su referencia inmediata es a las enseñanzas que dio en ese sermón del monte. But in that sermon, he has, among other things, affirmed the authority of the Old Testament. Pero en ese sermón cita muchos pasajes que afirman la autoridad del Antiguo Testamento. So there's a real lesson here of you've got to have a rock. Así que tienes que tener una roca, tienes que tener un fundamento. And of course, in a fundamental sense, Jesus himself is the rock. Y por supuesto, en un sentido esencial, Jesucristo mismo es esa roca. But the only way you're going to have a confident understanding of Jesus is by the Bible. Pero la única manera que podemos entender realmente quién es Jesucristo y creer las palabras de Jesucristo es por lo que está escrito, que tenemos ese testimonio actualmente en la Biblia. So that is the difference. The difference in counseling and preaching and apologetics, all three is, are you building on a rock or not? Así que lo que hace toda la diferencia del mundo cuando predicas las Escrituras, cuando das una consejería bíblica o cuando estás defendiendo la fe con la apologética, es si estás firmemente fundamentado en la roca sólida o no, en la verdad de Dios. Jesus is the rock. Y Jesucristo es la roca. But if you confess that, you can't separate that from saying Jesus' words are the rock. Pero no puedes separar eso de Jesús, la persona de Jesús, con sus palabras y las palabras que hemos recibido acerca de quién es Él. And his words teach the authority of all God's word. Y sus palabras tienen la autoridad y están basadas en la autoridad también de lo que Dios de la palabra de Dios. But I said there was a second thing, and the second thing is that it's not enough simply verbally to affirm these things.
Pero hay una segunda cosa que quiero enfatizar, que no es suficiente solo con afirmar verbalmente estas cosas. They have to be operative in your life. Tienen que ser, tienen que operar, tienen que vivirse en tu vida. Intellectually, but also in your living. Intelectualmente, que las comprendas con tu mente, pero sobre todas las cosas que las pongas en práctica en tu vida. Paul says to Timothy, keep close watch on yourself and your teaching. Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo y lo que enseñas, tu doctrina, tu enseñanza. Right, so he's concerned for Timothy's heart and his obedience to the Lord personally. Pablo está preocupado por el corazón, dónde está el corazón de Timoteo, pero también dónde está su obediencia y su entrega a Cristo, su caminar con Cristo. And of course, the two aspects go together. Y por supuesto que las dos cosas van de la mano. Right, we shouldn't polarize them and say, well, I'll go for this half and you go for that half. No, it doesn't work. No podemos polarizar y decir, bueno, yo voy por la mente, yo solo me enfoco en lo intelectual y no lo vivo. Ambas cosas tienen que estar presentes. Okay. Excelente. Thank you. Quisiera hacerle una pregunta de la audiencia al doctor Berr, si fuera tan amable en responder, Sí. ya que es una pregunta en contra de los judaizantes y es bueno que podamos escucharlo. This is a question from the audience. Okay. Ok. La pregunta dice, ¿cómo los judíos interpretan Isaías 53? This is a little bit off of the inerrancy, but how do Jewish people interpret Isaiah 53? Or what can you say about talking with Jewish people about Isaiah 53? Well, it's a good question. Es una buena pregunta. And one of the things is Una de las To cosas find- es to find out what their unbelief is. Una de las cosas importantes con los judíos es tratar de entender en qué áreas se encuentra su incredulidad. A lot of people who call themselves Jews, there's a lot of variation. Ok, hay que ver qué tipo de judíos son, porque hay muchas variaciones dentro del judaísmo. But I suspect many Jews have not ever thought about that passage. Sí, pero la realidad es de que muchos judíos no se han puesto a evaluar realmente el contenido de ese pasaje de Isaías. And I'd have to look it up, but I seem to recall that one Jewish interpretation is that the passage applies to Israel as a whole. Sí, una interpretación judía es de que ese pasaje está hablando de la nación de Israel como el siervo sufriente, todos los judíos, la nación. But I think anybody who doesn't had already committed to that, it just doesn't work nearly. It's not nearly as in correspondence with Israel as it is with Jesus. Pero cuando lees Isaías 53, que por su llaga fueron curados, que murió por los pecados del pueblo, y tantos detalles específicos, no encaja con la nación de Israel, como sí encaja con la persona del Mesías Jesús. Now, the New Testament, of course, claims that Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Sí, pues el Nuevo Testamento, por supuesto, que reclama de que Jesucristo es el cumplimiento de lo que anunciaba el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. And you can invite Jewish people to read the New Testament and see for themselves. Y puedes invitar a personas judías a leer ese pasaje y ver por ti mismo cómo lo entienden. And some are coming to Christ. Y lo maravilloso es de que algunos judíos están viniendo a confiar en Jesús como su Mesías y están siendo salvos. But we have to see that the basic problem is sin. Pero tenemos que remarcar que el problema básico que tenemos y tienen es el pecado. The Jews have the same basic problem as everybody else on the face of the earth. Y los judíos y toda la humanidad tenemos el mismo problema.
And so at a very basic level, we explain the same message to them as to everybody else. Así que no tenemos que complicarnos demasiado en que podemos enseñar el mismo mensaje del Evangelio de salvación como se lo predicamos a todos. And it helps if they are committed to the idea that the Old Testament is really the Word of God. Y ayuda mucho si son judíos creyentes que creen que Dios realmente ha hablado en el Antiguo Pacto a su pueblo, que creen que es la verdad. But it depends on who you're talking to, Pero depende qué tipo de judío es, porque hay judíos ateos, agnósticos. because they don't all think that it is actually is the Word of God. Exacto, porque no todos creen que es la palabra de Dios. And even if they do, Y aún si lo llegan a creer, we must understand that God has to work to open people's hearts. y tenemos que saber de que, I'm sorry, can you repeat that? Yeah, we have to understand that God has to work to open Exacto. people's hearts. Y saber de que Dios es el que abre el corazón de las personas. It's said of Lydia in Acts, Exacto. the Lord opened to her heart to give attention to what was said by Paul. Como la palabra de Dios nos dice en Hechos 16, que Dios abrió el corazón de Lidia para estar atenta a las palabras que hablaba el apóstol Pablo. So we pray for them as we pray for everybody who does not yet believe. Así es. Así que oramos por ellos. Es muy importante, lo que nos está diciendo es que es muy importante la oración al evangelizar a los judíos, como es con todas las personas. Amén. Excelente. La siguiente pregunta es sobre la cosmovisión antibíblica que se pueda tener sobre el aborto y la eutanasia, ya que hay contextos en que a veces un familiar o alguien está pasando por una situación ya prácticamente está desahuciada y muchas veces toma la decisión de quitarle la vida, ¿no? Cuando la Biblia dice que solamente Dios es el que quita la vida. ¿Qué nos puede decir sobre esto, ¿no? De llevarnos a tomar malas decisiones al tener una cosmovisión antibíblica. Yes, he wants to, our brother asked the question about unbiblical worldviews in today's liberal world about abortion and euthanasia, that some people, since they don't trust in the word of God, they don't have the faith in what it says, then it can lead them to take poor personal or family decisions with abortion and euthanasia. Do you have anything to share with us about these issues? Right. Well, two sides. Hay dos lados. One, to have personal love and compassion on the people who are in these situations. Lo primero que nada, tenemos que tener amor y compasión, exactamente, por las personas que están pasando o que han tomado decisiones en estas circunstancias. Because they may have sinned seriously and they have guilt over it. Porque muchos que toman la decisión de abortar o de la eutanasia cargan con mucha culpabilidad. Many women who have had abortions say afterwards that they feel guilty. Sí, muchas mujeres, es verdad, que han pasado por abortos, muchas veces cargan por mucho tiempo o por años un sentimiento de culpa fuerte. So, and we know, if we're Christian believers, we know what the answer is. It's in Jesus and his forgiveness. Amén. Que como cristianos sabemos que la respuesta se encuentra en que Dios envió a Cristo para que seamos reconciliados y perdonados. But the other side is, yes, a worldview makes a difference about these issues. Pero el otro lado es de que definitivamente la cosmovisión que tenemos hace toda la diferencia del mundo en estos temas. One of the popular modern worldviews around us is what I call philosophical materialism. Que uno de los cosmovisiones que reta a los creyentes y las escrituras es el materialismo que cree que solo la materia existe y no hay Dios. It says that the universe is atoms in motion, and that's it.
El naturalismo materialista dice que el universo solamente son átomos en movimiento y eso es todo, no hay más. And you and I then are just complex arrangements of atoms. Entonces tú y yo, los seres humanos, en vez de tener dignidad y valor de ser hechos a la imagen de Dios, solamente somos átomos. And Sí. even people who don't believe it thoroughly are influenced, I believe, by that atmosphere. Y hay gente que aunque no crea totalmente eso y que crea que la vida tiene sentido, la vida humana, se dejan influenciar por este tipo de filosofías y cosmovisiones. And you can see it has the effect of cheapening human life. Y podemos darnos cuenta que tiene el efecto de desvalorizar el valor que Dios ha dado a los seres humanos. So in those circumstances, it makes it easy for people Y en esas circunstancias es fácil que la gente tome malas decisiones al no estar anclados en las escrituras to think about abortion and euthanasia. y pensar en el aborto, acabar una vida humana o la eutanasia. But the Bible's view is different. Pero el punto de vista del valor del ser humano en la Biblia es distinto, Because every human being is made in the image of God. porque cada ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. And not just the most powerful or the most talented. Y no solamente los más poderosos o talentosos son los que son más valiosos. Para Dios tenemos valor igual. And so when you start applying that, then you realize babies in the womb, though they don't have all the capabilities of adults, they're still human. Así que cuando analizamos eso y vemos que los bebitos no tienen todas las capacidades racionales de un ser humano adulto ya desarrollado, pero siguen siendo seres humanos vivos, con valor. God forbids us in the sixth commandment from taking human life Y Dios, without the specific authority of the state. y Dios prohíbe terminantemente para los seres humanos que tomemos la vida en nuestras manos de alguien más. So I think one of the implications is it excludes deliberate abortion. Así que una de las implicaciones de ese mandato de Dios y de lo que Dios ha revelado es que excluye o prohíbe el acabar con la vida de un bebé inocente. Similarly, it excludes actually taking measures to snuff out a human life when somebody gets old and feeble. Y de la misma manera también excluye el tener nosotros la autoridad o la decisión de querer acabar con la vida de alguien cuando esa persona ya se encuentra vieja o débil. And really that's because we matter in the sight of God. Y eso es porque le importamos a los ojos de Dios, tenemos valor porque somos su creación. Very different from saying you matter because maybe you're a powerful businessman or a powerful politician. Es muy diferente decir tú eres importante porque eres una persona muy rica o un político muy poderoso, pero la mente de Dios no es así. Para la mente de Dios la vida tiene valor de cada ser humano. You matter because God knows you. Importas porque Dios te conoce. Well, let's leave it at that. Thank you. Ok, una de las preguntas en contra los argumentos que se usan, los argumentos más usados que se usan contra la inerrancia bíblica, si nos podría decir. Yes. What are the most common arguments that you have heard about against biblical inerrancy, and how can we respond to them? Yeah. Well, I wasn't prepared for that one. Let me think a minute. Sure. Yeah. I mean, the problem is partly that there are lots of arguments. Yeah. El problema es de que hay muchos argumentos. Sí, al menos some of them are about details in the Bible, like this 2 blind men versus 1. Algunos son detalles, como el ejemplo que ya dio de que en un evangelio se mencionan 2 ciegos sanados, en el otro 1. And my basic response there would be that we've got almost 2,000 years worth of literature reflecting on those
issues. Y tenemos 2000 años de literatura que en el cristianismo que comentan en esos pasajes y reflexionan en este tipo de cosas. In around 400 AD, Augustine wrote a book, St. Augustine wrote a book called Harmony of the Gospels. Alrededor del año 400 después de Cristo, Agustín escribió un libro sobre la armonía de los evangelios. And he gave answers to many of the questions that people had raised about these things of two blind men versus one. Y en su tiempo él dio muchas respuestas a cuestionamientos que la gente tenía en su tiempo, como este ejemplo de los dos ciegos, uno en el otro evangelio. And there's a book called by Gleason Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties. Hay un diccionario que es de Gleason Archer, un arqueólogo, que dice Enciclopedia de Dificultades Bíblicas. And he gives solutions to all these things, a huge number of them. Y da soluciones a muchos de estos cuestionamientos. Hay libros como estos, manuales que se pueden adquirir. And commentaries by Bible-believing Christians. Y comentarios de creyentes cristianos, eruditos, comentando en pasajes bíblicos, dando respuestas. I don't know whether the ESV Study Bible has been translated into Spanish, but its notes very frequently will deal with issues of harmonization. Hay un material en inglés que se llama, is it called the Study Bible? Yeah, ESV Study Bible, but it's, of course, ESV. Okay. The note's been translated into Spanish. I don't know. En inglés hay una versión de la Biblia que se llama English Standard Version, ESV. Y esta Biblia tiene unas notas muy buenas que lidian con muchas de estas cosas. Es un buen recurso, pero no sabe si está en español. Lo más seguro es que no, porque es una versión en inglés. But I think there's also a larger issues that often affect people more than all these tiny little problems. También hay asuntos que afectan más que estos pequeños problemas. And that's one reason why I wrote the book, because sometimes it's worldview issues. Y por eso escribí el libro sobre la inerrancia, porque muchas veces son asuntos que en realidad no son justificables, pero es ya la cosmovisión que la persona trae, los cuestionamientos basados en su cosmovisión anti-milagros o anti-Dios. Because if everybody around you is saying, oh, science is saying that it's all about matter in motion. Sí, porque muchos dicen, bueno, la ciencia dice que solamente todo es materia en movimiento, átomos. Then you may feel embarrassed to believe the Bible. Y hay personas cristianos que a veces se sienten avergonzados de decir yo creo en la Biblia. But you recognize it's just cultural pressure. Pero tenemos que reconocer que muchas veces es solamente su cosmovisión y presión cultural. And it's most of the arguments are not arguments, but assumptions. Y los argumentos muchas veces no son argumentos, sino son cosas que se asumen. And now let me give you another illustration. Quiero darles otra ilustración. And this comes from Tim Keller. While he was still alive, he was pastor in New York City. Y esta ilustración viene del famoso pastor Tim Keller en Nueva York, que dio esta ilustración. And he ministered to many young people who were sophisticated people in New York. Sí, y él tenía un ministerio a mucha gente joven, sofisticada, intelectual, profesionistas. And young people would come to him privately. Y la gente en privado, estos profesionistas venían y le hacían preguntas al pastor Timothy Keller. And they would say, I'm struggling with the Bible and struggling with the Christian faith. Y le decían, estoy luchando en tratar de entender o creer la Biblia o la fe cristiana en este aspecto. And whether it's really believable. Y si realmente es digna de confianza. Puedo creer en Jonás, las historias. And Tim Keller would ask them. Y Tim Keller les preguntaba. So, who are you having sex with? Le dije, ¿con quién estás teniendo intimidad sexual?
because he knew over and over again Porque sabía una y otra vez the real reason was they didn't want to be bound by biblical morality. y una de las cosas que descubrió este pastor en Nueva York con estos jóvenes es que muchas veces el cuestionamiento intelectual de la Biblia era porque había razones también, no solo intelectuales, sino muchas veces había razones también que querían justificar su estilo de vida inmoral para no estar sujetos a Dios. And I think there's a real lesson there for all of us. Y creo que esta ilustración que contó este pastor hay una lección para todos nosotros. If you try to make peace with sin, then you will get in trouble with your belief. Que cuando tratas de estar en armonía con el pecado, te vas a meter en problemas con tus convicciones cristianas. Yeah, but another form of that is what I talked about before, of peer pressure, right? If you want to fit in, then you will find a way to compromise Scripture. Pero también existe la presión cultural de la sociedad a tu alrededor, cuando, sobre todo los que vivimos en lugares donde hay mucho liberales que van a presionarte sobre tus creencias en Cristo. That also, it illustrates the importance of the body of Christ, of the church. Pero también ilustra la importancia del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Because God has given us fellow Christians to encourage us and sometimes to rebuke us if we are drifting in the way that these young people were. Porque Dios nos ha dado una comunidad de fe en la que podemos apoyarnos para orar, para animarnos, para ayudarnos cuando tenemos dudas y también para reprendernos cuando estamos alejándonos del Señor o permitiendo cosas que no son correctas ante Dios. And part of learning humility is admitting, yes, I have a wayward heart. I'm subject to these pulls out of the world. Y parte de aprender humildad es reconocer cuando fallamos y cuando tenemos un corazón que se está extraviando, que necesita volver al Señor. I need God's help. Lead us not into temptation. Yo necesito, todos necesitamos la ayuda del Señor. Por eso en la oración del Padre Nuestro decía, no nos metas en tentación o en pruebas. So I'm coming back, I think, to the point I made before, that the issue of inerrancy is certainly an intellectual one. Así que quiero regresar al punto con que iniciamos, que ciertamente el asunto de la inerrancia es verdad que es un asunto intelectual. Is the Bible completely true in what it affirms? Y es filtrar la idea, ¿es la Biblia digna de confianza, es verdadera en lo que afirma? But it is also a matter of the heart, a matter of the whole life. Pero también involucra e incluye un asunto de nuestro corazón. Can I trust Christ more than I trust myself? Puedo confiar en Cristo una vez que se ha revelado a nosotros para saber que puedo confiar en Él más que lo que confío en mí mismo. And if you can't, you're not a Christian at all. Y si no puedes confiar en Cristo y confías más en ti mismo, entonces no eres un cristiano. Although even then you can be like the man who says, Lord, I believe, help my unbelief. Aunque podría ser como esa persona que acercó al Señor y dijo, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. And Jesus is the faithful high priest who understands our weaknesses, who understands our temptations. Y Jesús se presenta en el libro de Hebreos como nuestro fiel sumo sacerdote que intercede por nosotros, que fue probado en todo, pero sin caer, y que entiende nuestras debilidades. But it doesn't mean that our intellectual struggles ought not to be isolated from our prayer, from our fellowship, from our continuing walk with Jesus. Pero lo importante es que no aislemos nuestras dudas o luchas intelectuales de nuestro tiempo de oración. Podemos ser reales con Dios, lo que estamos experimentando, nuestra comunión con otros cristianos y el mantenernos firmes en medio de esa lucha. Okay, let's leave it with that. Thank you. Excelente. Ya nos hemos extendido, creo, buen tiempo, y de verdad que ha sido de mucha bendición tener al doctor Baird, y le agradecemos de verdad
este tiempo que ha tenido con nosotros. We, Si nos pudiera hablar sobre sus libros, algo para que pues los que lo están viendo y los que van a ver el programa, puedan adquirir sus libros, lo que él nos pueda recomendar. Dr. Vern, we appreciate very much your time. Thank you for your generosity of time. We have enjoyed greatly, Yes. and we can see that you're a godly man that loves the Lord and the church. And thank you for your service, so many decades to serving the church, equipping the saints for the work of ministry and servants of God. But before we complete the interview, is there anything about your books you want to share with us? Well, you already shared the website. ¿Alguna pregunta en específica sobre sus libros, hermano? ¿Dónde los pueden adquirir? En Amazon? Where can we acquire your? Well, you say that in that website, but also in Amazon, or? The website, the books are available to download for free. En el website, lo maravilloso con el doctor es que en el website muchos de los libros se pueden bajar gratuitamente, que los ha puesto al servicio de la gente. Buenísimo. But only in English. I believe this book on inerrancy has been translated into Spanish, but it's not on the website in Spanish. Sí, está, pero están en inglés, no en español. Sí, está bien. Lo importante es que lo puedan leer, ¿no? Así es. Sí, así que les invitamos a ir y bueno, vamos a buscarlo. Sí, ya lo encontré. Es Frame. Aquí está. Lo pongo, hermano, aquí para que, lo pongo aquí para que la gente lo pueda ver. Por favor, aquí está. Ya lo acabo de poner el website. Dice Trinitarian Perspective Theology for the Church. Ok. Ahí está. Muy bien. Yeah, and one of the reasons those books are there is for people in other countries, because it's not always easy to, depending on the country, right? Una de las razones por la que han puesto esos libros allí para que se puedan bajar es porque a veces no es fácil para otros países el poder adquirir los libros. Entonces están allí gratuitamente, pero están en inglés. Bien. ¿Quiere que le diga que termine un consejo final o qué le gustaría? Sí, a ver si un consejo para los estudiantes de teología que a veces están con dudas sobre la confiabilidad bíblica. Ya para terminar, el último consejo. A final word of advice, what would you say, especially to those that are students of theology, that as they study theology and they encounter higher criticism and all kinds of questions and doubts, you already covered a lot, but a final word of advice for them. So they go to seminary and not cemetery, right? Yes. Yes. Well, yeah. Ask what is the basis for the assumptions that are being made. Que cuando encuentras dudas y situaciones como estudiante de teología, pregúntate cuál es qué es lo que se asume básicamente en esto que se está asumiendo que estoy escuchando. A large amount of the history of biblical criticism is bound up with this assumption that miracles don't occur. Exacto, que una gran cantidad de estas cosas que se asumen cuando se cuestionan las escrituras tienen que ver con los últimos 3 siglos, con dudas que tienen que ver más que con argumentos reales, con una cosmovisión filosófica que se asume de que Dios no interviene, no hace milagros, entonces ponen todo en duda. Now, if your teachers are good and responsible, they will expose you a little to this thinking in order to protect you, to build answers. Así es. Si tus maestros son buenos y responsables, y si son buenos y si son responsables, van a exponerte a este pensamiento correcto para ayudarte a continuar firme
y no perder tu fe en lo que estudias teología o en lo que te metes a estudiar la Biblia como un libro académico. But if you're in a teaching situation where your Pero- teachers do not believe in the inerrancy of the Bible, Es muy, then muy importante con quién estudias, porque si estás estudiando con maestros que no creen que Dios ha hablado la verdad o la inerrancia de las escrituras, I would advise, if at all possible, you leave there. sí, And y mi go consejo, Go Mi to con- a place where the teachers do believe the Bible. y mi consejo es que abandones seminarios que no creen en la confiabilidad de las escrituras para que estés en un seminario que creen que Dios ha hablado, que la palabra de Dios dice la verdad, para que seas útil en el reino de Dios y estés firme, que busques un lugar con gente que sabe pensar en las escrituras, pero que está en la verdad firme. It's not only that I've seen people whose faith has been damaged by unbelieving seminaries. Sí, no solo he visto tristemente personas que su fe ha sido dañada por malos seminarios o por seminarios que están dudando de las escrituras. It's also that they don't know half of what they are missing by not being in a seminary with reliable teachers. Y también que no saben, desconocen lo que se están perdiendo de bendición en su vida, de estar en buenos seminarios confiables, académicos, pero firmes en confiar en Dios y en su palabra, no saben lo que se están perdiendo de estar en un lugar así. Excelente. Thank you. Muchísimas gracias, Dr. B, por su tiempo. También le agradezco a Pastor Moore, de verdad, también por estar en la traducción. De verdad que Dios lo bendiga a ambos y que sigan siendo de bendición para el cuerpo de Cristo. Muchísimas gracias. Le doy unas últimas palabras al hermano dándole las gracias. Sí, por favor. Sí. Well, we just want to thank you so much for the generosity of your time. Again, thank you for your ministry, and has been an honor and a pleasure to have you with us. And I'm sure it's going to bless the lives of many people that will listen to this program. Thank you so much. Well, praise the Lord, and I appreciate being asked, and I think the topic is well chosen. So I appreciate what you've been able to do. Thank you so much. May the Lord bless you in a beautiful way. Thank you, brother. Mm-hmm. Gracias. Bendiciones. Que Dios los guarde. Bendiciones a todos. Compartan. Dios les bendiga. Sí, compartan, por favor. Dejen su like. Y también queremos invitarlos a que, pues, de parte del seminario Teológico Fe and True, este mes de septiembre tenemos 2 cursos que vamos a estar ofreciendo, el curso de Romanos y el curso de Historia de la Iglesia 2. Así que están todos invitados. Les agradecemos por esta entrevista y ya viene en un momento más, estamos con otra entrevista muy buena que vamos a estar hablando de calvinismo, arminianismo y molinismo. Así que los estamos viendo y los invitamos también a que puedan seguir esta transmisión. Bendiciones a todos.